capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Todo parece indicar que hay cambios en la embajada en Washington. Don Jesús Esquivel, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Vicente. A ver, cuéntenos, ¿que se va Carlos Manuel Sada Solana? Ya es oficial, sí, se va como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte y llega Jerónimo Gutiérrez a reemplazarlo en la titularidad de la embajada. ¿Cómo entendemos estos cambios? Insisto, con el nuevo secretario de Relaciones Exteriores y a solo días de que asuma Donald Trump el poder en Estados Unidos. Pues usted le acaba de dar al clavo, es en reacción precisamente a Donald Trump cuando asuma la presidencia y a su decisión de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque Jerónimo Gutiérrez es actualmente el director gerente del Banco de Desarrollo para América del Norte, que está ligado directamente al acuerdo comercial tripartita y tiene mucha experiencia en esa materia de negociación y de temas referentes al acuerdo de libre comercio que Trump no solo quiere renegociar, sino que incluso amenaza con anularlo si no le gusta el resultado de la revisión. Jerónimo Gutiérrez no fue en su momento secretario de subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. Sí, con Vicente Fox bajo la dirección de Luis Ernesto Derbez. Conoce muy bien la relación con Estados Unidos, no solo eso. Después de fungir en ese puesto, en el mismo sexenio fue también subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe y subsecretario en Gobernación. Conoce muy bien la relación. Creo que el cambio no es equivocado, Vicente. Tomando en cuenta con las cartas con las cuales llega Trump a jugar en la relación bilateral, creo que el hecho de poner a un experto en materia comercial y con experiencia diplomática y en la relación es un asunto acertado. Estos movimientos tan continuos, tan rápidos, ¿no afectan las relaciones entre ambos países? No, porque no la pueden afectar en nada. Es decisión soberana de cada país cambiar a sus embajadores. Y además toma en cuenta que a partir del 20 de enero inicia otro gobierno. Cambia la relación por el enfoque que le quiere dar Donald Trump, pero no se afecta en lo mínimo. Digo, cuando se cometen errores hay que corregirlos, y creo que fue un error del gobierno de Peña Nieto designar al profesor Miguel Bazáñez embajador, a quien reemplazó Sada, quien sí tiene una gran experiencia y muy buen historial en la relación con Estados Unidos. Fue cónsul en Chicago, fue cónsul en San Antonio, fue cónsul en Nueva York y era cónsul en Los Ángeles, que después de la embajada creo que es el puesto diplomático de mayor importancia en los Estados Unidos. Y bueno, Sada, precisamente con ese enfoque, había estado manejando la relación. Llega Videgaray, aprendiz de diplomático, y bueno, al tomar en cuenta cuál es la posición de Trump con respecto al acuerdo de libre comercio, me parece acertado el cambio con Jerónimo, pero reconociendo el trabajo que ha hecho Sada. Por eso lo nombran subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. En otras palabras, esto no tiene que ver necesariamente con la llegada de Luis Videgaray y cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores por el personaje, sino preparándose para lo que se viene a la hora de sentarse con Donald Trump. Y eso es lo que debe hacer cualquier país. Esa es la estrategia de política exterior. Ahora déjame contarte cómo fue que Jerónimo empezó esta semana a proyectarse como embajador. Detalles que se dan cuenta en una columna que salió publicada ya en la revista Proceso. El lunes pasado, cuando se llevó a cabo la reunión anual de embajadores y cónsules en la Secretaría de Relaciones y el día que se estrenó Videgaray como aprendiz, Jerónimo apareció sentado en primera fila en el discurso inaugural. Y el servicio exterior mexicano es una olla de grillos.
Inmediatamente se empezaron a preocupar, pero al inicio se pensó que iba a regresar al puesto que ocupó en el sexenio de Fox como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. Cuando concluyó el discurso de Videgaray y este ofreció una comida al Servicio Exterior mexicano, fíjate nada más lo que son las cosas y cómo da los mensajes el gobierno de Peña Nieto, que esa matiz es muy distinta de los cambios y la efectividad, que en este caso sí creo acertaron al hacerlo. Jerónimo se sentó en la mesa de honor junto a Videgaray, en donde solo se habían asignado lugares a subsecretarios. Eso generó mayor comezón entre los embajadores y los cónsules, y seguramente Carlos se sintió nervioso. Más tarde se confirmó eso. Videgaray llamó a Carlos y le dijo que iba a ser reemplazado, pero le dio la noticia que en términos de escalafón en la Secretaría de Relaciones Exteriores iba a ser básicamente el jefe de Jerónimo al nombrarlo subsecretario. O sea que no es no es bajarle el nivel, al contrario, es subirlo en el escalafón a Carlos Manuel Sada Solana. El subsecretario es el encargado de las relaciones con Estados Unidos y Canadá. En papel es el jefe de Jerónimo. ¿Y en acción? ¿En ¿También? realidad? También. Bueno, En acción, pues es obviamente el secretario de Relaciones Exteriores. no, le pregunto porque entonces lo que entiendo del análisis que nos está haciendo Jesús es que Jerónimo Gutiérrez, con su experiencia, será parte importantísima al negociar. ¿Y quién queda fuera entonces? ¿Quién era el subsecretario para América del Norte que queda fuera del equipo? Pablo Carreño King, un joven que no tiene la menor experiencia en relaciones exteriores y que llegó ahí por ser hijo de José Carreño Carlón, quien fuera vocero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues entonces un movimiento cantado, un movimiento necesario, dice Jesús Esquivel, un movimiento correcto en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora nuevo embajador en Washington, Jerónimo Gutiérrez, quien en el sexenio de Vicente Fox fuera el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. Ahora el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte será el que era embajador, Carlos Manuel Sada Solana, con el nuevo jefe a la cabeza, Luis Videgaray, el aprendiz de diplomático. Ahí pues las cosas y bueno, preparadas. Vicente, otra cosa, hay que verlo así. Si tienes a un presidente que ataca a México y que quiere renegociar temas comerciales, y tienes a alguien que no solo tiene experiencia diplomática, sino que además tiene experiencia en materia comercial, creo que no te equivocarías al nombrar a alguien así. Ahora hay que ver cómo resulta la negociación. Eso ya no depende ni de Jerónimo, ni de Carlos, ni del aprendiz. Eso dependerá de lo que quiera renegociar Estados Unidos, y eso es lo que no se sabe. Por lo pronto, creo que México ya está siendo proactivo. Al final, a base de garrotazos, creo que está despertando el gobierno de Enrique Peña Nieto, y eso creo que sí es importante. Ya la grilla interna es otro asunto, mi querido Vicente, las formas como se hacen los cambios también, pero en este caso creo que es relevante destacar que finalmente las cachetadas que les ha dado Trump los ha hecho despertar, aun cuando el aprendiz quiera tomar manos en el asunto, porque tampoco hay que negarlo. Jerónimo es amiguísimo del canciller mexicano. De Luis Videgaray. Es más, cuando Eduardo Medina Mora salió de la embajada en Washington para irse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno de los primeros nombres que se mencionó en ese entonces fue el de Jerónimo para reemplazarlo. Oiga, pero ya sabemos, en ese momento se impuso la amistad que tenía el profesor Bazáñez con el padre del presidente de México, y ahí fue donde la regaron horriblemente. Oiga, don Jesús, perdón que le pregunte de cosas que a lo mejor no habíamos platicado antes, pero dígame, ¿qué es lo que piensa de la gallina de los huevos de oro de Enrique Peña Nieto y sus declaraciones cada vez más ridículas, más insensibles, más... Dígame desde el extranjero, ¿qué piensa de que se secó la gallina de los huevos de oro? La nueva, la de 8 de Enrique Peña Nieto de ayer. Creo que no merece ni siquiera comentarios, Vicente.
Es verdaderamente lamentable. Le mando un abrazo, don Jesús, muchas gracias. Buenos días. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin